Hace tiempo yo recibí el siguiente mensaje que les voy a compartir a todos ustedes, porque yo he visto que esta es una verdadera necesidad, sobre todo en los tiempos modernos donde parece que todo se disipa, principalmente la fe cristiana y el testimonio de santidad que corresponde a los que son convertidos a Cristo. El título del mensaje es El secreto de una vida santa. En Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Ahora, ¿cuál es el secreto de una vida santa, de una verdadera y total consagración a Dios? No confundan la mojigatería o la religión obsesiva con la santidad. Vamos a examinar más de cerca el concepto de santidad para aplicarlo. Después a la dedicación de una vida cristiana en un terreno de victoria cotidiana, que es lo que en realidad conlleva lo que es la santidad. Entonces, dice la palabra, sed santos como yo soy santo. ¿Quién lo dijo? Jesús, Dios mismo. Esto lo repetía Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en 1 Juan 3:3 el apóstol nos exhorta a purificarnos como Jesús es puro. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por tanto, es preciso conocer lo que significa la santidad de Dios. Podríamos definir la santidad de Dios como una bondad majestática, o sea, una bondad majestuosa, una bondad imponente. Esta definición implica dos conceptos. Primero, una infinita separación moral de todo mal y de toda limitación. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, por lo que Dios es completamente diferente a nosotros. En segundo lugar, es una íntima cercanía misericordiosa, por lo que Dios es el Salvador necesario y suficiente de su pueblo. Es lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual es Él que nos suministra cuántos somos, tenemos y valemos. Esto es la esencia de Dios. Por tanto, una persona es tanto más santa cuanto más apartada está del pecado y de todo cuanto limita la expansión de su personalidad espiritual, puesto que Jesucristo, como dice Pablo en 1 Corintios 1:30, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El secreto de nuestra santidad radica en la intimidad de la comunión con Cristo y en la docilidad a la conducción de su Espíritu. O sea, que nos sometamos a su voluntad, a su autoridad, porque al fin y al cabo es muy conveniente, puesto que al dejarle la vida de nosotros a Él, Él se encarga de nuestra vida el resto de nuestro tiempo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es lo que hace que una persona sea hombre de Dios, como dice el 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, equipado e enteramente preparado para toda buena obra. O también como nos dice 2 Timoteo 2:24, siervo del Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y también como nos menciona Gálatas 2:20, poseído por Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Y finalmente, de acuerdo a Efesios 5:18, dice que debe ser lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu equivale a que el Espíritu Santo tome totalmente el control de nuestro ser. Examinemos de cerca esta frase para comprender el secreto de una vida santa y para evitar dos conceptos equivocados de santidad. El primer equívoco es la idea de que la cima de la santidad, o sea, la total consagración a Dios, exige huir del mundo, refugiándonos en el desierto o recluyéndonos en un monasterio. Esto no es correcto. Ahora, pero el mundo, en el sentido que se le da en el Nuevo Testamento, no es un lugar, sino una atmósfera contagiosa que todos respiramos. Es la que el demonio difunde sus criterios antidivinos. Es la mentalidad anticristiana, afincada en nuestro propio yo, o sea, en nuestra personalidad descentrada por el pecado. De ahí la equivocación de muchos que se retiran al desierto o al claustro, a los monasterios, con la mira puesta en encontrar allí un clima más apto para la santidad, sin percatarse de que acarrean siempre consigo la concupiscencia, que consiste en lo que Juan nos dijo en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En su solemne oración de Juan 17, que Jesús oró por los discípulos, Él oró al Padre por lo suyo, diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando estaba, esto es 17:15, Juan 17:15, y cuando estaba para ascender a los cielos, no comisionó a los suyos para fundar monasterios, no, Él, sino vino a proclamar el Evangelio por todo el mundo. Por lo tanto, la comisión del Señor no está adentro de los templos, sino afuera de los templos, incluyendo los templos. Como testigos suyos, luz del mundo en lo alto del candelero y sol para iluminar a todos, una luz, sal de la tierra en medio de la carne corrompida. Oponer la contemplación a la acción es como separar la llave de la cerradura o el fermento de la masa. Mucha gente adopta una actitud mojigata, con sus ojos a medio abrir, una voz pausada, una voz enconada en la garganta, tratando de aparentar piedad, pero es falso. Todo el creyente necesita apartarse un poquito a descansar en el Señor. Ok, estamos de acuerdo. Pero totalmente apartado del mundo, eso no es lo que Dios ordenó. Dice que vayamos al mundo, que estemos entre el mundo, porque somos luz, somos luminarias del mundo. Entonces tenemos que ir, claro, guardándonos en santidad. Todo creyente necesita esto. Ahora, en Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Sin una vida de oración no es posible una conducta cristiana, pero esta vida de oración, que a veces exige un retiro espiritual, como un engrase que lubrique la máquina oxidada por la continua acción, es tanto más perfecta cuanto más constante es nuestro sentimiento de dependencia y nuestra conciencia de ser conducidos en todo por el Espíritu Santo y no por nuestro propio yo. El segundo equívoco, cada día más frecuente en nuestro tiempo, es pensar que ser llenados del Espíritu significa la necesidad de un algo extra, un rito especial o una determinada manifestación de un peculiar don del Espíritu que debe ser añadido al nuevo nacimiento espiritual y a una vida de fe. Es preciso tener en cuenta
que el Nuevo Testamento no conoce más que una manera de recibir el Espíritu Santo. En Mateo 3:11 encontramos la distinción entre el bautismo de Juan, bautismo en agua, que incita al arrepentimiento y es un testimonio público de lo que en privado sucedió. El bautismo en agua es importante para dar testimonio, pero no significa que sea la salvación. El bautismo de Cristo es con el Espíritu. El bautismo en agua es para arrepentimiento público. Y el bautismo de Cristo consiste en sepultarse, resucitar con Cristo por medio de la fe y de la regeneración espiritual. Si queremos tomar el término bautismo como identidad o identificación, en esto consiste. Públicamente me bautizo delante de testigos y amigos para que ellos vean que yo, a partir de ese momento, voy a presentarme totalmente identificado con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, que muchos creen que hay que añadirle otra experiencia más, aparte de haber recibido a Cristo, porque ellos suponen que todavía falta otra cosa. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es lo que dice aquí Juan, ¿no? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuestro bautismo en agua o ritual es un mero símbolo de esa inmersión real, espiritual de nuestras personas en Cristo por medio de su Espíritu. Según dice Pablo en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, es decir, identificados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Las frases son universales y están en tiempo pasado. Por tanto, lo que necesita un creyente para dejarse llenar por el Espíritu Santo no es un nuevo rito ni un don particular, sino de entregar totalmente al Espíritu Santo el control de nuestra vida, para que sean los criterios y los móviles del Espíritu Santo los que nos guíen e impulsen a obrar, y no nuestro yo, con nuestros errores, nuestros prejuicios y nuestras pasiones. En efecto, el Espíritu Santo no es una masa, no es una fuerza que pueda partirse o absorberse. No puede tomarse a sorbos, porque es una persona y por tanto, cuando viene a morar en un creyente, viene entero por completo. Llenarse del Espíritu Santo no significa pues que hayamos de tomar más del Espíritu, sino que hemos de permitir que el Espíritu Santo tome más y más de nosotros. Pero el Espíritu Santo solo toma lo que se consagra, lo que se entrega. Solo entra en las habitaciones cuya llave se la entrega. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón muchos aposentos, muchos rincones, muchos cuartos, por decir así, o departamentos. No es suficiente con dar al Espíritu el aposento de huésped, aunque se le tenga como huésped de honor. No, es preciso entregarle toda la casa, porque lo que no le entregamos permanece sin consagrar. Y allí queda, sin duda, algún ídolo, alguna adicción al que seguimos ofreciendo incienso y adoración. Así pues, el secreto de una vida santa consiste en ser totales. Consagrarse totalmente al Señor equivale a dejar en manos de su Espíritu las riendas de nuestra vida. No más yo, sino Cristo más en mí. De modo que no seamos nosotros los que nos movamos para vivir, sino que sea Cristo el que viva en nosotros, moviéndonos a obrar en todo y siempre conducidos por el Espíritu. En esto consiste la negación del propio yo, crucificando nuestro egocentrismo día por día. Dice Lucas 9, 23 y 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en Lucas 9, 24, de nuevo dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En efecto, la vida cristiana es una cosa muy sencilla, pero muy total, como el amor, porque exige la entrega total e incondicional de la persona a un Dios celoso de su gloria. Sí, nuestro Dios es muy exigente, porque quiere salvar, quiere consagrar todo lo que el hombre ha perdido por el pecado. Solo lo que se ofrece a Dios en el altar de sacrificio es un culto grato a Dios y un bien rescatado para nuestro provecho. No se puede regatear con Dios. El único modo de llegar a la cima de la santidad y obtener la paz interior es entregar a Cristo los dos hombros para que sobre ellos ponga su yugo suave y extenderle la página entera de nuestra vida futura, como un cheque en blanco, firmado con un amén, es decir, estoy de acuerdo, para que Él sea el dueño absoluto de nuestro porvenir. Esta es la fe eficaz que lleva a Pablo a expresarse así en medio de sus tribulaciones. En 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Son muchos creyentes que emprenden una vida de consagración, pero luego se desaniman ante el fracaso de sus propios esfuerzos y tras la constancia de sus debilidades. ¿Por qué ha de ser así? ¿Por qué ha de haber tantos creyentes que arrastran una vida espiritual lánguida, con complejo de derrota, en vez de salir siempre más que vencedores, como espera de nosotros el Señor? Vamos a tratar de dar una respuesta que muestre a la vez la diagnosis y el remedio de esta enfermedad, con la que el demonio consigue sembrar la duda, la inoperancia, el fracaso y la desdicha en muchos cristianos, a quienes no puede arrastrar a la condenación eterna porque son hijos de Dios. Los creyentes verdaderos tienen vida eterna y es una vida que no se va a perder jamás. No se va a perder jamás porque es eterna y Satanás lo sabe. No puede con los cristianos, pero sí puede oponerlos a la fe que ya tienen, pero que la van perdiendo al desconectarse de Cristo. Muchos creyentes mal informados no se percatan de que la santificación, lo mismo que la justificación, se alcanzan por fe, no por obras. Dice Colosenses 2, 5 al 7, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Saben que hemos sido justificados por pura gracia mediante la fe, pero se comportan como si hubiésemos de santificarnos por obras, o sea, por nuestra sabiduría, por nuestro esfuerzo, por nuestra propia justicia. Esta enfermedad reviste 3 síntomas diferentes que proceden, sin embargo, de la misma raíz. Primer síntoma, el complejo de culpa. Mientras peregrinamos por este mundo, estamos expuestos a caer y caemos muchas veces en pecado. El apóstol Juan nos dijo en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Santiago asegura en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estas caídas debilitan la comunión con Dios y debemos reconocerlas ante el Señor con arrepentimiento que surge del amor. Pero cuando una persona concentra la atención en sus fallas y piensa que Dios le está mirando cada vez con peor cara, puede sufrir la equivocación que sufrió Adán después de su pecado, pretendiendo esconderse de Dios y cubrir su desnudez con hojas de higuera. No, Dios no nos vuelve la cara al otro lado cuando caemos en alguna falta.
Esto lo hizo a su Hijo en el Calvario por nosotros. Jesús se quedó solo, acuérdense, separado de la Trinidad. El Padre y el Hijo, que son santos, ya no quisieron ver a la otra parte de la santidad de Dios, que es el Trino Dios, que es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se cubrió de todos nuestros pecados y tenía que irlos a pagar. En ese lapso, en ese tiempo, muy corto por cierto, pero muy pesado, fue separado Jesús de la comunión del Padre y del Espíritu. Dios nos sigue amando y solo espera que nos arrojemos en sus brazos, aprendiendo la lección de dejarnos guiar por su Espíritu. Dice el apóstol Juan en su primera epístola: hijitos míos, os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. No pensemos que el Padre nos está acusando como fiscal y que Jesús nos defiende de él. No, nuestro acusador no es Dios, sino el diablo. La palabra griega diabolos significa acusador y mentiroso, así como la palabra hebrea satán o satanás significa adversario, el que se opone. Jesús, nuestro propiciador, nos defiende de las acusaciones del diablo, cubriendo con su justicia las manchas de nuestros pecados cotidianos. De Cristo se nos dice en Hebreos 9:12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tras una afirmación similar, se nos da la razón de ello. Perfectos quiere decir que no es posible añadir nada. El segundo síntoma, después del complejo de culpa, es el complejo de miedo. La psicología más elemental nos enseña que cuanto más nos fijamos en algo que nos amenaza, tanto mayor es el peligro de sucumbir ante su peso. Mientras Pedro miraba al Señor, andaba a salvo sobre las aguas del mar de Tiberíades, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, porque había quitado los ojos de Jesús su Salvador. No es a la tentación a donde debemos volver a la vista, sino al Salvador. Recuerden que cuando un ratón se ve perseguido por el ama de casa, nunca se vuelve a mirar a la escoba, sino que solo busca el agujero por donde escapar. Es cierto que el creyente es un soldado siempre en servicio, enrolado en un ejército de por vida, para batallar contra seres espirituales poderosos y sumamente inteligentes, contra huestes espirituales de maldad, como dice el apóstol Pablo, como califica él a los demonios. Por eso exhorta el apóstol a estar siempre revestidos de toda la armadura de Dios. Pero no se nos manda avanzar, sino resistir y estar firmes. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente pisa ya terreno de victoria y por eso somos más que vencedores. Y el tercer síntoma es el complejo de fatiga. El complejo de culpa, el complejo de miedo y ahora el complejo de fatiga. Muchas veces, al volver la vista a una falla reciente, a una caída lamentable, pensamos que no hemos puesto de nuestra parte todo lo que podíamos hacer y nos empezamos a desanimar. Nos sentimos como el mito de Sísifo en su tormento eterno de tener que subir una y otra vez empujando una pesada roca montaña arriba, sin alcanzar nunca la cima de la montaña. Se nos olvida que los santos no son los que nunca han caído, sino los que siempre se han levantado. Dicho de manera más bíblica, el único método para una vida cristiana victoriosa es mirar siempre con ánimo gozoso al autor y consumador de nuestra fe. Y como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El fin, en todo caso, el secreto de una vida santa depende, por nuestra parte,
de un constante sentimiento de invalidez, de tener siempre la suficiente humildad para sentirnos como desvalidos en cuanto a nuestras propias fuerzas. Porque Dios solo ayuda a los que se sienten incapaces de ayudarse a sí mismos. Solo entonces, cuando ponemos toda y sola nuestra confianza en el amor de Dios Padre, en la justicia de Jesucristo, el Dios Hijo, y en el poder del Espíritu Santo, sin apoyarnos en nuestra capacidad ni en nuestra fuerza, es cuando podemos decir con el apóstol en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para alcanzar la cima de una vida de consagración, con la perfección siempre relativa que nos es dado obtener en este mundo, Jesucristo solo nos pide que pongamos en sus manos la solución de nuestros problemas, la satisfacción de nuestras necesidades y la victoria sobre nuestras tentaciones. O sea, que estemos siempre con las antenas del Espíritu alerta para discernir el soplo del Espíritu Santo y dejarnos conducir por Él como verdaderos hijos de Dios. Y así podremos repetir con el apóstol: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Lo que ocurre con frecuencia es que después de haber depositado en las manos de Jesús un problema o necesidad, se lo volvemos a quitar de las manos por desconfianza o por impaciencia, pero para que nosotros nos encarguemos de resolver el problema que no podemos. Es un absurdo, es una falta de inteligencia, es una falta de fe. ¿Qué podemos esperar entonces sino el fracaso? Un cristiano es necesariamente alguien que ha recibido a Jesucristo en su vida y le ha entregado toda su persona a Él. Mientras esta consagración no sea efectiva, mientras no sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestra conducta sin restricciones, sin evasivas, sin regateos, iremos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Si quieres salir victorioso en todo y disfrutar de gozo y paz, del gozo pleno y de la paz imperturbable que con el amor, en primer lugar, forman la primera tríada en el fruto del Espíritu. Es menester, es necesario que de veras, no de palabra, entregues toda tu vida con tus miserias, tus fallas, tus problemas a Jesucristo, para que Él te use del modo que le plazca, que será el mejor modo posible para la gloria de Dios y para tu propia felicidad. Y entonces, si haces esta entrega al Señor, no te extrañe que Jesús tome en serio tu oferta y comienza a disponer de tu vida de una manera inesperada para ti. No te desanimes, sin embargo, si algunas cosas salen como tú no lo esperabas, quiero que sepas que Jesús conoce perfectamente bien tu porvenir desde el principio y te conducirá por el camino más conveniente. A todos nos dirige el Señor las palabras que dirigió a sus apóstoles en la víspera de su muerte. En Juan 15:16, cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El punto final de lo que quiero decirte es que la vida cristiana no es una vida religiosa, en el sentido moderno de la palabra. No es una vida de mojigatería, no, es una vida libre, abierta, verdaderamente, individualmente. Nuestro Dios comprende nuestras necesidades. Él entiende perfectamente qué necesitamos para poder, en estos buenos motivos que tenemos, ponerlos por fin por obra. Él desea, más que nadie, bendecirte, incluso más que tú. Así que guía esta mirada tuya al único y suficiente Salvador, porque de Él viene toda victoria, toda solución, toda sabiduría, y podremos tener el poder para vencer nuestras propias debilidades
de la carne. Señor, en tus manos encomiendo una vez más a toda esta congregación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la conducción del Espíritu Santo sea con todos ellos desde ahora y para siempre. Bendícenos, Señor, con toda bendición que tengas para nosotros y por favor danos una oportunidad de levantarnos como siempre lo has querido, a ofrecerte nuestra vida, a consagrarnos a ti, lo cual es lo que significa santidad. Gracias por llamarnos desde las tinieblas a tu luz admirable, para hacernos verdaderos sacerdotes del Dios Altísimo, verdaderos siervos de Dios. Guíanos, pues, y guarda nuestro corazón para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.